Sí, buenas tardes. Estamos probando hoy este nuevo proyecto que tenemos en mente con Ireta Purépecha y estoy aquí con Erandi. Hola, Erandi. Sí, ¿cómo estás? Bien, Bueno, pues vamos a intentar hacer esta primera prueba. Vamos a compartir en un momento, vamos a entrar a mi página de Facebook para ver si conecta y se escucha bien y espero que los que nos vean por aquí por YouTube o nos miren también por Facebook, nos puedan hacer algunos comentarios. Voy a compartir en este momento. Voy a ir a Facebook y para prácticamente eh, bueno, voy a ponerle un subtítulo que le vamos a poner a, radio a comunitaria. radio comunitaria. Radio comunitaria. Ireta Purépecha. Vamos a ver si de pronto si me deja. Ahí está. Vamos a ver si me deja ahí. Ujú. Ahora, Creo que es el mero abajo. aquí. No, the blue button. No. Miras ese cosa larga que post to Facebook. Ahí. Bueno, parece que, a ver, vamos a revisar. Pásame mi teléfono, por favor. Vamos a revisar. Estamos tratando de hacer esto, pues, lo mejor que se pueda, lo más relajado que podamos, en el sentido de que estamos intentando esto, eh, pues bueno, sí, este es un nuevo proyecto que tenemos en mente, ¿no? Y espero que nos estén mirando, que nos puedan mirar, ¿no? En este canal de YouTube y que se esté escuchando. Este, Parece que sí se está escuchando. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches. Estamos transmitiendo de acá desde las áreas de lo que se conoce ahora como Washington, cerca o en la parte del territorio de nuestros hermanos acá de la costa, las tribus que hay por aquí, o conocidas como tribus de los Makashut, ¿no? También de los Puyallup, Seattle o Duwamish, ¿no? Cerca de la ciudad de Seattle, donde están también todavía nuestros hermanos Duwamish y pues queremos pedir permiso de buena manera, ¿verdad? No, creo que no es de una manera tan formal hoy lo que estamos haciendo. Estamos tratando de probar este estudio. Nuestra intención es poder, pues, pasar noticias, informarles acerca de los sucesos que estén ocurriendo en nuestras comunidades y también en lo que respecta a lo que sucede o lo que se suscita en nuestras comunidades de origen, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hablar de algo que sabemos que está pasando en una comunidad hermana y vamos a tratar también de hablar de un poquito de quiénes somos nosotros como Ireta Purépecha y cómo estamos trabajando en la actualidad, ¿no? Pues este proyecto lo teníamos pensado desde más o menos octubre del año pasado, pero dadas las circunstancias se nos fue complicando un poco y no es hasta ahora que estamos haciendo nuestra primera prueba, nuestro primer intento de poder pasar este tipo pues más que nada un poco de diálogo, un poco
nada formal, todo bien orgánico, nada súper profesional, sino que tengamos la opción de tener este canal informativo para mantener a nuestra comunidad informada, ¿no? Y bueno, nosotros somos de una organización que se llama Ireta Purépecha, o un colectivo más que organización, y pues estamos organizados de una manera como emulando un poco el cómo están organizadas nuestras comunidades, ¿no? Como una ireta dentro de lo que es la diáspora, ¿no? Acá en el área de Seattle. Y pues no olvidar de dónde venimos, quiénes somos, y eso es lo que nos permite hoy estar aquí, ¿no? Acá. Ish, eratzi parinano es que san kurang para nembuk san hangurinanga como ishu in chika tecnología rica también uraniano in chahangurin dashkapa san mambran be san shu ayen pinharan ano ayen pero también san ukunya charirete chimbo kai ti shwashis shwashis que Washington ishu shwan Oregon ishu California ishu martaris ninka ifchar makashi chinga shwash kire kangayano in ireta nimbon garikurika Estados Unidos in estado en garikuri Washington chika martaru chika nari que anoka ini nomiri kuri anime chanengax usharirete chimbosan pakara que ano que ahí será teperine uraku san kurambri nuchi nanaka no erandi nesh kinde wambesa nanji kurishinde wambek shista que ya se para el suena san in radio neano radio comunitaria ireta pure pecha que na ni tampa que ano san le escuchaste no lenguri na ni esquina se me shangata no más pues darle la bienvenida a mi hija grande que hoy estamos aquí probando, ¿no? Intentando, usando estas nuevas tecnologías, y me gustaría un poquito que Randy me dijera quién es ella, qué es su trabajo, ¿no? Dentro de lo que es como una joven purépecha, un poquito, y no sé si nos quiere compartir algún proyecto que estén trabajando o algo que ella quisiera hacer saber a los jóvenes que quizás nos están escuchando, ¿no? Y también igual si les quiere hablar en inglés, por supuesto, en español. Como ella se sienta cómoda, nosotros decimos que la barrera de la lengua no debe de ser un impedimento para poder comunicarnos. Entonces, le paso la palabra a Erandi. Erandi, bienvenida. Sí, hola papá. Pues creo que voy a hacer mi más grande esfuerzo para hablar en español, y si se me olvidó una palabra te pido por apoyo. Pues sí. Hola, buenas tardes para los que están escuchando o que van a escuchar nuestro primer programa de radio comunitaria Ireta Purépecha. Pues yo me llamo Erandi Flores Bucio, y pues yo crecí aquí en la área que ya mencionó mi papá, que se conoce como Auburn, pero en realidad es el territorio de los Mokoshu. Pero sí, pues actualmente soy la coordinadora coordinadora de programas para Ireta Purépecha. Y al mismo tiempo estoy estudiando en la Universidad de Washington, el campus de Tacoma. Y pues me estoy preparando para poder ser maestra de estudios étnicos. Pero por lo momento pues estoy trabajando part-time, y eso pues en ser la coordinación de Ireta Purépecha pues incluye muchas diferentes cosas. Y ahorita me estoy enfocando en el proyecto de pueblos originarios, que ese es un proyecto que muy pronto van a poder mirar, y muy pronto van a mirar un arte que nos hizo una compañera que salió muy lindo. Y es cerca de grabando, o sí, como compartiendo las historias de comunidades indígenas durante los tiempos de COVID-19. Y pues eso es lo que ahorita actualmente estoy enfocada en. Y también pues siempre estando al tanto cómo está la comunidad,
qué son las necesidades, pero también soy la que trabajo en la parte logística, so siempre soy la que estoy llenando los papeleos o arreglando todas las cosas en correo electrónico para que todo fluya bien. Y creando agendas para las juntas, eso es la manera que yo he estado aportando con Ireta Purépecha, pero antes de eso, pues yo miré la organización crecer desde pequeña, me crecía dentro de Ireta y pues mi primer oportunidad de ya más mejor organizar adentro del colectivo es con los jóvenes en los grupos de danzas tradicionales. Y pues ya desde allí ya me empecé a involucrar más en la asamblea general. Am, y sí, no sé si hay algo más que gustaría que comparto. Bueno, creo que sí es bien importante, ¿no? Bueno, vamos a empezar, vamos a hablar de 3 temas rapiditos, ¿no? Obviamente los vamos a profundizar en un futuro, ¿verdad? Y hoy quisiéramos hablar de lo que está pasando en la comunidad hermana de Takuro, allá en Michoacán. Sabemos que está en una situación difícil por esto de una crecida de agua que se salió de su cauce, y que afectó a la comunidad, y pues decirles a nuestros hermanos de Takuro que desde acá, desde la diáspora, desde la lejanía, les estamos mandando un fuerte saludo solidario, un fuerte abrazo también a los que salieron afectados. Y pues no solo eso, sino como es ya el costumbre, la tradición, vamos a mandar una Aroha Peracua, ¿no? Una ayuda que pronto les va a llegar. Agradecerles a todas y a todos los que aportaron para que esa ayuda sea posible, y muy pronto les va a llegar. Hemos hecho este trabajo de la Aroha Peracua en varias ocasiones, ¿verdad? Donde han estado o han pasado situaciones como esta, y ustedes pues no van a ser la excepción, ¿no? Tenemos un grupo muy bien organizado, muy solidario, que cuando se pasan situaciones de este tipo, pues nos comunicamos, y pues esta vez han respondido de una manera muy positiva. Imagina, yengwan anu nenambe, si san huecan chicariña y shabas huerti ni manuchar makash ni tokura ana pues chen anu es ka chatumitis que swasis huerti na gukuli ko na hangs kulinga chari retni mo anu ka yengung shin escucha tan sania haro pero anu santumina ka no yonda niara anu es ka na como arinka anu cha ish como cha más kukulindak mar char makashi chingon mar porech que mar no porech anu ka san kunanas santumin ano ka shaksha no yondan mara pen ka pawani o mater pawani buish nyarat kurash ano pa sisero kuri hawk ka isa yen pisan pa kime imechen ka no sé sam serin litam kuringa waka harwa kurisan ano. Entonces pues sí, Randy, pues mira, nuestro o es testigo pues de nuestro trabajo, ¿no? Yo digo que mi hija Erandi y también mis otras hijas, ¿no? Claudia y mi hijo Tony, Shiwini y Yarini, pues tienen que pasar esta forma de aprendizaje por medio de la práctica de las virtudes de ser purépecha, ¿no? Y en ese sentido, pues apenas empezamos, si no mal recuerdo, fue hoy en la mañana o fue ayer en la noche que empezamos a saber lo que estaba pasando en Takuro. Era en la mañana. Sí, bueno, me alertó mi señora esposa, Nadia, que lo que estaba pasando en la noche, y me hizo un comentario que sería bueno ayudar, porque pues sí, decirles que nosotros, pues ahora sí que como familia hacemos todo en equipo, ¿no? Y ya en la mañana puse más atención a lo que estaba pasando, y ya en la mañana mandé el primer mensaje al grupo interno de Ireta Purépecha, a los que conformamos Ireta Purépecha, haciéndoles saber y lo que estaba pasando y las intenciones que teníamos de tratar de juntar una pequeña ayuda, ¿no? Entonces, hacemos hincapié, ¿no? A todas y a todos, a todas las comunidades, yo sé que ya lo están haciendo, comunidades hermanas que posiblemente ya te llevaron la ayuda, que pues nos unamos, ¿no? Una vez más, y que cada vez que pasen situaciones como esta, nos echemos la mano como por medio de
nuestra virtud, ¿no? De la ayuda comunal, la ayuda recíproca, ¿no? Y que podamos salir adelante en esta situación que está pasando allá por la Cañada de los 11 Pueblos. No sé si quieres decir algo al respecto, Erandi, en ese tema, o algún mensaje que quieras dejar. Pues sí, nomás, pues tenemos también la parte, pues, en el rezo, ¿no? En dando cuenta, pues, que muchos de estas causas naturales, pues, está pasando por circunstancias de daño que estamos haciendo en la tierra Ujú. y por las lluvias fuertes que están cayendo y pues sabemos que no hace mucho también estaban batallando con los incendios. Incendios. Ujú. Y pues sí, es algo que pues también tener en nuestros rezos y también de recordarnos de cuidar a la madre tierra durante estos tiempos también. Sí, pues eso también, una palabra de conciencia, ¿verdad? De esto del cambio del uso de suelo, que hagamos conciencia que entre más afectemos al bosque, entre más afectemos a la madre naturaleza, pues más nos va a responder de esta manera como respondió esta vez, ¿no? La comunidad de Takuro, no les decíamos nada mal y decíamos que todas las áreas circunvencinas de Takuro también piensen, analicen, ¿no? El cómo estamos afectando o el cambio del uso del suelo, cómo afecta, se erosiona la tierra, ya no hay contención, ¿no? Y al no haber contención, pues sucede lo que está pasando. Creo que esa podría ser como una hipótesis quizás no es exactamente lo que sucedió, pues porque nosotros no estamos allá, pero sí sabemos que en muchos lugares donde hay deslaves o se derrumban ciertas áreas de bosque del cerro y eso muchas veces se debe porque no hay retención, lo que las raíces de los árboles que sostienen la tierra, ¿no? Pues dicho eso, pues vamos a hablar de otro tema, pues así muy brevemente también para mandarles un fuerte saludo a nuestros hermanos de Sirahuén. Sabemos también que hay una situación fuerte por allá y que están ellos luchando por el territorio, ¿verdad? Y decirles a los compañeros y compañeras de esta comunidad de Sirahuén que se identifican todavía con nuestra raíz ancestral, que se reconocen como purépechas, ¿no? Y aquellos también que de una u otra manera no lo hacen quizás, que entiendan que esto va más allá de lo que es el presupuesto directo. El presupuesto directo y la autogestión solo es una parte de un proyecto de vida, de un proyecto de salvaguardia de nuestra existencia, ¿no? Que si nosotros seguimos permitiendo que entes de fuera lleguen a nuestras comunidades, pues va a pasar lo que ya han pasado en varias comunidades donde nos hemos quedado quizás sin bosque porque hemos permitido que esta otra forma de vida que susodicha llamada progreso, llamada modernidad, pues llegue, ¿no? Nosotros decimos desde Ireta Purépecha que en realidad no entendemos realmente esa parte, ¿no? Y tampoco estamos en una situación de querer imponer o querer decirle a la comunidad que de pronto no tenga una vida más holgada o una vida más cómoda, ¿no? Dentro de los parámetros que se pudiera decir para un buen vivir, como se dice, ¿no? Como dicen otras comunidades indígenas también, pero siempre tengan en mente el corazón de la madre tierra, siempre tengan en su mente nuestros bosques, nuestros lagos, ¿no? Y que muchos lagos, por ejemplo, el lago de Pátzcuaro, pues está en una situación ya casi irreversible, ¿no? Entonces, mandarles un fuerte saludo también a nuestros hermanos y hermanas de Sirahuén y decirles que estamos al pendiente de lo que está pasando y que pues también cuentan con nuestro apoyo cuando ustedes nos digan o nos dan la dirección de cómo ayudarles, ¿no? Bueno, en ese sentido, ya para cerrar esta oportunidad, ¿no? De que tenemos hoy, ustedes pueden ver, en la actualidad solo tenemos una cámara, ¿no? Que está en esa área de ahí, que estamos tratando de enfocar y que vamos a instalar un poquito más de equipo para que esto sea un poquito más, pues quizás tenga mejor enfoque, llamémosle así, pero no por eso nos vamos a dar también no la oportunidad de decirles lo que estamos nosotros mirando o enterándonos con esto de la pandemia, ¿no? Que todavía no pues está del todo terminado, ¿no?
todavía hay comunidades que están siendo afectadas por esto de este virus que pues ya por un año nos ha estado afectando. Decirles que aquí en el condado donde vivimos, se llegó ya al 70% del condado de Martin Luther King de personas ya vacunadas, ¿no? 70% se piensa que va a avanzar un poco más en los próximos días, semanas, y eso va a permitir que se empiecen a reabrir todos los negocios, que se empiece a hacer una vida, se puede decir, muy similar a como estábamos antes. No más sí decirles, pues, que sí estamos preocupados porque hay un 30% que no se ha vacunado. Y ese 30% es de los que ahorita están llegando a los hospitales infectados y se dice que es una comunidad un poco joven, entre los quizás 20, 35 años más o menos, ¿verdad? Y decirles también que sí les hacemos hincapié a una reflexión de que pues consideren eso de la vacunación, ¿no? Que nosotros lo creemos como algo importante y que nosotros también, pues, como, ahora sí que con el ejemplo, ¿no? Nos hemos ya vacunado toda nuestra familia y mayoría de los de Ireta Purépecha ya estamos vacunados, porque creemos que es una manera de subsistir y desafortunadamente las personas que no se vacunen son las que de pronto están en un peligro grave de que se infecten de alguna de las variantes de este virus que todavía está por aquí y que pues de pronto se enfermen mucho o que de pronto también pues pierdan la vida, ¿no? Entonces sí queremos hacer hincapié más con si hay en una no es que Washington es una lista como de vacuna de waninga tenga como vacunari kurigiano o cuerachti matrux 30% ngam seren guts no kan sti vacuna sheka is wanda sties kakshi más andar keri kurishka in den vacunan in den pamenji konengaks no hukak vacuna in boet que cha kurashpe iñashis nanan escuchar directo jindimbo pero que en Estados Unidos ahorita ni no fuera si vacunan veía chats era no escucha como alguien como maina chinaria como no como cha chixari turismo a fuerza que si nada más erin con la niña vacunar con una pero si nadie ngunia no es que no cha guani con que shu ireta por pichingón como kunguri ko tanguri na es que no cha vacunar y kuris que es que no cha kakushin es que no sin cani maro cha vacuna no ka chakshinis ikshwexin sana yenguna no. Entonces, eran diálogo que tú quieras decir respecto a eso de las campañas de vacunación, quieres platicarles un poquito lo que hemos hecho al respecto y quizás animar a la comunidad, ¿no? Para que, pues ahora sí que los que así lo deseen, ¿verdad? Sin el ánimo de querer presionar tanto, sin el ánimo de querer estarles insistiendo tanto, pero sí hacerles saber, pues, lo que estamos escuchando de los expertos del tema, ¿no? Que nos dicen que desafortunadamente, pues, las personas que no se vacunen son las que van a sufrir muy gravemente o que inclusive pueden perder la vida, es lo que nos han dicho, ¿no? Pues sí, pues teniendo la oportunidad del último año que hemos estado más a cercanidad con el condado en donde vivimos, específicamente el Departamento de Salud Pública, y trabajando con ellos colaborativo, pues pudimos hacer una clínica comunitaria aquí aquí en la iglesia en donde pues estamos grabando de New Hope Lutheran Church, que el pastor pues siempre es muy solidario con muchos de los proyectos que tenemos como Ireta y pues nos dio la bienvenida y el permiso de tener nuestra clínica. Y pues sí, adentro de eso sí pudimos eliminar muchas de las barreras, porque sí reconocemos que muchos especialmente cuando recientemente se abrió a la mayoría de la gente, no era algo muy fácil obtener. Muchas de las maneras fueron digitales para poder apuntarse para citas.
y sabíamos que si íbamos a hacer este evento, que íbamos a facilitarlo, Facilitarlo. ajá, lo más que podíamos. Y pues sí, más que nada, nomás necesitábamos nombre, y eso era suficiente, y número de dónde poder contactarlos, y eso fue lo que, suficiente para nosotros apuntarlos para recibir la vacuna. Am, y también, pues, la gente que sabemos de nuestros mayores, que sabemos que a veces tienen la dificultad hablando en español, en inglés, pues, también tuvimos, otra joven purépecha que es trilingüe, que también nos apoyó con esa parte de asegurándonos que si, una gente mayor ocupaba esa traducción, ahí estaba. Y pues sí, creo que también dejarles saber si están en el área de Washington y todavía necesitan ese apoyo, por favor, contáctanos en Ireta Purépecha en nuestras redes sociales o si nos conocen personalmente y pues los podemos apoyar en la forma que podemos y que está en nuestro alcance. Eso es lo que me gustaría agregar. Pero también, apa, se te olvidó introducirte a ti mismo. Yo sí me introducí, pero no diste un introduction to yourself. Así ya soy famoso. Sí, bueno, sí es cierto, ¿verdad? Antes de agregar un poquito de lo que está diciendo Randy, decirles que pues yo me llamo Marco Antonio, ¿verdad? Ese es mi nombre completo. La comunidad de Quinceo me conoce más por Marco, los que son mis compañeros de juego y de infancia de Uruapan me conocen más por Antonio, ¿no? Allá crecí en la colonia Rubén Jaramillo, soy originariamente de aquí, de Quinceo, y sí, tengo ya algunos 20 años viviendo aquí en los Estados Unidos, acá en el estado de Washington. Y pues dentro de esos 20 años, pues prácticamente casi desde que llegué me he estado involucrando en la vida pública, se pudiera decir así, comunitaria, ¿no? Siempre al lado de la comunidad, cuando sucede algo, alguna injusticia, pues siempre estamos ahí al pendiente para ayudar o para coadyuvar o unir fuerzas con otras comunidades, ¿verdad? Que como nosotros también, pues seguido están pasando por situaciones difíciles. En ese sentido, sí, como decía mi hija Randy, este lugar donde estamos ahorita es una iglesia, ¿no? Nos prestaron un pequeño cuartito aquí. Esta iglesia es muy famosa y muy conocida porque en algunos años atrás, por ahí en el 2009, 2010, esta ciudad donde estamos ahorita transmitiendo decidió colaborar con la inmigración directamente. Yo vivía en este pueblo en aquel tiempo, afortunada o desafortunadamente, ¿no? Y aquí fue donde teníamos nuestras asambleas en este lugar, en esta pequeña iglesia de este pueblo. Y fue atacada esta iglesia varias veces por los grupos, pues ahora sí que tienen odio racial, ¿no? Hacia las comunidades que nos llaman inmigrantes. Y desde esas épocas hemos trabajado en equipo con ahora sí que los que son encargados de esta iglesia, que siempre nos dan la bienvenida y siempre nos facilitan un poquito nuestro trabajo, ¿no? Y pues hoy, una vez más desde aquí, ¿no? Con esta oportunidad que nos dieron de instalar este pequeño equipo para estar transmitiendo, hacerles una convocatoria, ¿no? A todos aquellas y aquellos que tengan esa inquietud, ¿no? De tener quizás una oportunidad de transmitir desde este estudio, pues que son bienvenidas y bienvenidos. Nosotros, como ya decimos, somos miembros de un colectivo que se llama Ireta Purépecha, o nos identificamos como Ireta Purépecha, y sí decimos que esta radio es comunitaria, decimos también que en esta radio no vamos a poner música que haga apología de violencia hacia la mujer, ¿no? O que haga que toque temas como, por ejemplo, la narcocultura y esas cosas, ¿no? Es una radio, sí, política, sí, informativa, para transmitir noticias también, también poner música cultural, sí, ¿por qué no? De nuestra tradición, siempre tomando en cuenta eso que estamos diciendo, ¿no? Porque ahorita en la actualidad, pues ya hay mucha música purépecha, ¿no? O también la que escuchábamos antes también, que hacen mucho apología en contra de la mujer, ¿verdad?
y que pues las pirecuas o nuestra música de antes tendía a ser un poco más apego, pues ahora sí, llamémosle a esa forma de vivir un poco más sana antes de que llegaran tantas cosas de fuera, ¿no? También en esta radio o en nosotros también como Ireta Purépecha abrazamos muy fuertemente a la comunidad que se identifica como gay o lesbiana, ¿no? Los abrazamos y les damos la bienvenida también a los movimientos que luchan por la liberación de la mujer, ¿no? También a los grupos de masculinos que se reconocen también como parte de esa toxicidad, como parte de esa mala educación que nos dieron y de que no entendimos o quizás nos maleducaron, nos mal prepararon para hacer esos comentarios tan fuertes y esa actitud tan fuerte contra la mujer, ¿no? Y esta radio, como les digo, sí, va a tener contenido político, contenido social, informativo, ¿no? Y no descartar este trabajo que hacemos también de las gestiones públicas, ¿no? Como en este caso el condado King y el estado de Washington, que está haciendo un acercamiento hacia nosotros, a la comunidad purépecha y a las comunidades de los pueblos originarios, precisamente para también abrirnos estas aperturas de nosotros poder informar directamente a nuestra comunidad de lo que está pasando o las noticias que ellos nos vayan dando, nosotros transmitirlas, ¿no? Nosotros sí no hacemos cuestión de proselitismo político, especialmente la cuestión electoral, ¿no? Ireta Purépecha se aleja de eso, aplaudimos, ¿no? De una manera o les damos, ahora sí que llamémosle, no nos entrometemos en esos asuntos, ¿no? Tratamos de que los que quieran vivir ese estilo de vida, los que creen en esa forma de vida, sigan su trabajo hacia adelante, ¿no? No somos un obstáculo también, pero creemos en otras formas de vida, que es esta vida de las autonomías que se están gestionando, se están trabajando en nuestras comunidades, ¿no? Las otras comunidades de los pueblos originarios que también están optando por esa forma de vida que nos dejaron nuestros ancestros, ¿no? Sin dejar de ser responsables, ¿no? En el sentido de, con esto que nos pasó con lo de la pandemia, el poder compartir y el seguir creando conciencia a nuestras comunidades, ¿no? Entonces, pues aquí una plataforma más de las que ya existen, ¿no? Felicitar y abrazar y aplaudir las radios que están transmitiendo desde su he mirado yo hermanos y hermanas de otras comunidades de los pueblos purépecha, que somos varios, transmitiendo y me da mucho gusto que somos varios y varias las que vamos a hacer este trabajo también. Y pues esta es una opción más, como les decía, ¿no? Esta es una opción más que del estado de Washington vamos a estar transmitiendo y pues pensábamos hacer esto más como con bombos y platillos, confeti y esas cosas, pero también creemos en los proyectos que se dan de una manera muy orgánica, así muy, muy suavecito, muy tranquilito, como estamos hoy yo aquí con mi hija acompañándome, que venimos a revisar el equipo una vez más y que dijimos, bueno, pues cuánto más tiempo vamos a esperar hasta que nos profesionalicemos, ¿no? Dijimos, bueno, pues como salga, ¿no? Y creo que con eso hoy nos despedimos y vamos a estar transmitiendo, me comenta Randy que tienen planes de estar transmitiendo, ¿qué día estaban diciendo que están pensando? Sí, para los que sigan a Ireta Purépecha, pues ya han mirado en el pasado, estábamos haciendo juntas de Zoom, donde tocábamos varios temas acerca de la cultura purépecha o pues noticias o temas que están pasando en el territorio, o también temas acá en la diáspora. Y pues queremos seguir ese trabajo y por esta vez usando el equipo del radio y usando todo esto más profesional. Y pues eso seguiría igual en los miércoles. Creo que estamos transmitiendo a las 6, si me estoy recordando bien. Y pues ya tomamos un acuerdo como Irenta Purépecha que íbamos a tenerlos una vez al mes, pero pues
como coordinadoras tenemos un poco más de trabajo que hacer antes de oficialmente empezar, pero muy pronto van a mirar ese programa, donde pues la mayoría de la gente que estaba participando eran purépechas que pues viven afuera del territorio en varias partes del Estados Unidos, pero damos a la invitación también a otros compañeros y compañeras compañeros que quieren acompañarnos durante esas sesiones de cualquier parte del mundo donde están y quieren escuchar. Pues bueno, eso sería todo por hoy. Como les digo, de una manera muy orgánica, muy así relajada, vamos a estar aquí, sí, con un poquito de nerviosismo aquí y allá, porque no conocemos de este mundo, quizás no sabemos mezclar bien los sonidos y cosas así, quizás no se escuche muy bien, quizás el sonido no sea el más perfecto, quizás la imagen no sea la más perfecta, pero bueno, en el proceso vamos a ir aprendiendo para que este proyecto vaya creciendo también con los proyectos que como Ireta Purépecha hemos estado trabajando ya por algunos años y les vamos a ir informando de los diferentes, como dice Randy, talleres que pues vamos a seguir dándoles continuidad, ahora apoyándonos con este equipo, ¿no? En el sentido de que desde aquí vamos a hacer la proyección para los talleres y aquí también se van a ir quedando grabados para que después los puedan consultar en su tiempo y forma, ¿no? Y pues eso sería, yo creo, prácticamente todo. Bueno, en un principio no me presenté, una vez me presento, mi nombre es Marco Antonio Floresquín, soy de Quinceo, Michoacán. Igual también si tienen ideas, ¿no? Alguna idea de no sé, algo que se les ocurra que tenga que ver en el ámbito cultural, en el ámbito, ¿por qué no?, de educativo, deportivo, qué sé yo, ¿no?, que ustedes quieran tocar o que quieran de pronto darnos algunas ideas de algunos temas que tengamos que tocar. Por lo pronto, hoy fue una especie de noticia, un poquito de comentarios de los temas que se están dando en nuestro territorio y pues cerramos diciéndole a la comunidad hermana de Takuru que estamos al pendiente y que pronto, pues como ya decía en un principio, cuando empezamos a grabar este video, programa de radio, por ponerle una palabra también, es que pronto van a escuchar de nosotros y que ya estamos en contacto con el jefe de tenencia de ahí de Takuro y con otros hermanas y hermanas de ahí de la zona aledaña y que les mandamos un fuerte abrazo y pues muchas gracias. Buenas noches, Erandi, ¿quieres decir algo más? Sí, nomás buenas noches, sí. Bueno, Gracias. pues terminamos por hoy. Debías